Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir a esta charla que preparamos. La idea de estas charlas es tener también un foro abierto, entonces yo creo que también permitamos que interactúen en lo que podamos resolver, evidentemente del ramo inmobiliario. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Preparamos un par de preguntas que creímos que podía ser interesante para que las contestáramos entre los tres. Y empecemos con el tema de los proyectos disruptivos en Guadalajara. Guadalajara creo que es una ciudad que va cada vez mejor, va cada vez más para arriba y más para adelante con proyectos sumamente importantes. Ya no eran los proyectos que a lo mejor teníamos hace 10, 15 años, que eran proyectos chiquitos, con mucho riesgo a que el mercado no aceptara el tema de departamentos y prefiriera mucho más el tema de las casas. Y hoy en día nos hemos estado dando cuenta que los departamentos no son nada más para vivir, sino también es por una forma de inversión, ¿no? No sé si quieren platicar un poco sobre el tema de proyectos mixtos. ¿Qué es lo que da un proyecto mixto a las ciudades como Guadalajara? ¿Y cuál en día es hoy las zonas de potencial de desarrollo de esos proyectos mixtos? No sé, Juan o Pablo, que quieran tomar. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer la invitación. Muchísimas gracias, Natalia, Héctor. Lo que vaya a decir, la verdad es que ellos me lo enseñaron. Cuando yo llegué de novato al medio, yo ya llevaba años y me enseñó hasta formas de pago, literal, no se deben de pagar los depas. Entonces, lo que no contesté bien, ya que lo complementé Joseph. Y también Juan Carlos, era director de un fondo gigante internacional que también me tocó aprender a reportar, a hacer levantamientos de la ciudad, etc. Entonces, muy agradecido de estar con aquí los dos, o dos de las 4 o 5 personas que más me han enseñado. Muchas gracias con ustedes. Y bueno, el tema de usos mixtos, creo que la ciudad ha visto un cambio que todos hemos vivido hace 15 años. Pues había 10 edificios en la ciudad y ahora tenemos edificios con vida alrededor que se complementan, varios giros que le permiten a las personas vivir de una forma mejor en una ciudad que se ha vuelto muy próspera pero medio caótica. En los últimos años pues, hemos visto proyectos como Landmark, Midtown, La Perla, Punto Sur, y unos años un poco antes, pues, Andares y algún otro por ahí. Todos hemos visto ese cambio y los privilegios que han traído a las zonas de la ciudad donde se han puesto. Claro que hay unos mejores que otros, y hay zonas en donde les falta esos núcleos de vida donde combinemos vivienda, comercio, oficinas, servicios médicos que vienen de moda totalmente, y es importante apostar a esas nuevas zonas que les falta este complemento. Pues buenas tardes a todos, encantado de estar aquí visitando las estrellas, a Joseph, a Pablito, que empezamos sencillo. La verdad es que pues, ambos son una eminencia en el tema del real estate y ventas aquí en Guadalajara, entonces encantado de compartir con ustedes. Y un poco la perspectiva de usos mixtos. Yo he tenido la fortuna de estar en ese sector por más de 15 años, en particular en usos mixtos. Como les explicaba Pablo, nosotros en un fondo bastante grande, se denomina, nos enfocábamos en usos mixtos. Y creo que en particular Guadalajara ha tenido una evolución bien interesante. O sea, realmente los últimos 10, 15 años hemos visto cómo han salido esos proyectos de usos mixtos. Y creo que todo empieza ¿por qué se verticaliza la ciudad? Y una ciudad se verticaliza principalmente por 3 factores. El primero es un factor de seguridad. Normalmente ciudades que por tamaño tienen temas de seguridad, como México, como Monterrey, como en este caso Guadalajara, tienden a verticalizar una ciudad por un tema de decir quiero vivir de una manera segura y no de una segura. Segundo y súper importante, tráfico y tiempos de traslado del trabajo a la casa. Sin duda, Guadalajara es así, no tiene un problema de tráfico importante, tiene un tema de infraestructura importante que ha hecho que la gente se desespere y diga no quiero hacer un gobierno de hora y media para ir de mi casa de trabajo, y se ha dado. Y tercero, disponibilidad de tierra, ¿no? O sea, creo que todos preferimos vivir en una casa que vivir de. Pero cuando estos 3 factores se dan y cuando simplemente no nos alcanza, y cuando la casa es una casa que cuesta
por metro o en valor absoluto 1.5 veces o 2 veces lo vende para poder dedicarse a la ciudad. Y eso es natural. A Guadalajara le pasó eso y empezó a radicalizarse importantemente hace 10, 15 años. Y luego viene el tema del uso mixto, y a veces es muy trillado el tema del uso mixto porque pareciera que se vuelve de moda y entonces es hacer uso mixto por hacer uso mixto. Y a diferencia de otras ciudades en donde se ha hecho mal, creo que en Guadalajara se ha hecho muy bien, y los desarrolladores han hecho el uso mixto que realmente se necesite y que se complementa. Y no todos los usos están destinados a complementarse y no todas las zonas están destinadas a tener todos los usos. Y creo que eso en particular pues ve zonas como proyectos como Ayares, como Landmark, o como Midtown, incluso el mismo que estamos haciendo nosotros, en donde se piensan los usos y cómo se van a complementar y cómo llegan a complementar el resto de las zonas. Y creo que esa es la parte clave de los usos mixtos, ¿no? Que tú tienes que hacer que la persona que vive en ese tema tenga los servicios al alcance. Esos servicios pueden ser desde un hospital, como decía Pablo, o un hotel, o oficinas, o comercio, pero no todo tiene que estar en ese desarrollo. Y creo que eso se ha hecho bastante bien en Guadalajara. Los desarrollos han venido a complementar la oferta existente de activos y eso se ha hecho bastante bien, y creo que eso ha sido en beneficio de la plusvalía de los compradores y de una calidad de vida mejor para los usuarios. Vale la pena complementar que creo que las ciudades tienen esta reacción a final de cuentas. O sea, ciudades que conocemos muy bien, por ejemplo en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, que ha sido probablemente pionero en la verticalidad, pues las ciudades se expanden a final de cuentas y llegan a un nivel de expansión donde ya servicios pues, hasta de agua, de drenaje, de seguridad, pues ya terminan de terminarse la ciudad, ¿no? Y esta parte de escasez de tierra, pues no queda de otra más que identificar polos, identificar corredores y hacer que esta parte de la ciudad se vuelva vertical, ¿no? O sea, yo creo que no es, como dices tú, de los usos mixtos, no es hacer por hacer, ¿no? Ni por la oportunidad del negocio, sino que creo que a Guadalajara, aparte de ser la capital del Bajío, que hoy en día, o bueno, desde hace muchos años, gente de Sinaloa, gente de Michoacán, pues ven Guadalajara como un potencial para trabajar y para estudiar. Pues al final de cuentas, toda esa migración de gente joven, pues está llegando a Guadalajara, ¿no? Y la necesidad de vivienda en polos de la ciudad, donde no tengan que extenderse a rentar una casa del otro lado de la ciudad, cuando los centros de trabajo, pues están en los corredores como Américas, como Avenida México, bueno, evidentemente, pues el polo de Andares, el polo de Punto Sur, empiezan a hacer esta parte de polos económicos con la intención de vida y aparte el traslado, ¿no? O sea, yo creo que lo que más nos afecta a los tapatíos hoy en día, mi oficina está en Providencia y para llegar acá hice 1 hora, ¿no? Lo que a lo mejor hace 10 años, pues no sucedía. ¿Y por qué sucede? Porque todos estamos cruzando por toda la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que en esta parte de los usos mixtos y la verticalidad, poder también el cambio de vida, ¿no? Pues no nada más es compro un departamento, sino que, oye, pues tengo mi oficina cerca, ¿no? Hablábamos un poco también hace rato de nuestras vidas, es que ya quiero vivir cerca de donde trabajo, porque tengo una casa padrísima, pero tengo una casa a 1 hora de mi oficina, ¿no? A lo mejor gente que vive en el Palomar o en Santa Anita y tiene a sus hijos estudiando en Providencia, pues ese cruce entre la ciudad, de gente que nos estamos cruzando por toda la ciudad, que en la Ciudad de México, por ejemplo, que tú vives allá, pues ya saben dónde vivir, ¿no? O sea, yo voy a hacer mi vida en el sur y no voy del otro lado de la ciudad ni de broma, porque ahí están mis hijos, mi familia, mis papás, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas la evolución de la vida, tanto de las personas como de la ciudad, es a final de cuentas lo que provoca los usos mixtos. A mí nomás me gustaría complementar con algo. Los usos mixtos llegan a potencializar y complementar una zona. Yo siempre mencioné uno que se nos había olvidado, que es Américas Norte, a lo mejor de la glorieta Colón hacia Plaza Patria, que ya vemos muy consolidado, pero Américas un poquito más para arriba, López Mateo, bueno, hacia el sur, le hace falta ese núcleo, que de cierta forma es también de lo que venimos a hablar, en el que llega a complementar y hacer mejor una zona, llevarle esos servicios que todavía no tiene, o esa densidad habitacional que es más seguro, mejor. Ustedes imagínense hoy, decir, oye, yo fui el primero que invertí entre Plaza Patria y la Glorieta Colón, o el primero que invertí en la primera torrecilla y al lado de Andares. Ahorita dirías, wow, o sea, qué inteligente fui. Y ahorita este tipo de usos mixtos que llegan a potencializar una zona
son algo que es único y una oportunidad importantísima de inversión. Es decir, oye, yo invierto en el que va a potencializar la zona y después seguramente va a llegar todo un tipo de cosas alrededor. Esa es la belleza de un proyecto como este y la oportunidad que está aquí. Y creo que es muy importante lo que dices, Pablo, porque lo ves en tus precios, o sea, y no solo en México, también fuera de México, o sea, está comprobado que un proyecto de uso mixto vende el residencial y el retail es 15-20% más caro por metro cuadrado que un proyecto que no es uso mixto. Y la razón de eso tiene mucho que ver con lo que dices, que realmente las zonas tienen una plusvalía mucho más acelerada. Pero además, ya que te digo, oye, vas a tener que sacrificar la casa porque la casa está a 1 hora y media y el uso mixto está a 10 minutos en Champagne de la escuela y todo. Pero te complemento con amenidades y entonces ya tu esposa va a hacer el súper ahí y el salón ahí y todas estas amenidades que no tienes en una casa, nadie, o sea, tienes amenidades increíbles, ¿no? Entonces ya la oferta de valor cambia sustancialmente y compensa, y más que compensa el no vivir en una casa. Y entonces ahí es donde el precio se escala porque la gente me entiende. Y sí ve un valor de decir, oye, pues si hay inseguridad, si hay tráfico y todo lo que vemos, pues si mi esposa vive aquí va a ser mucho más sencilla su vida y la calidad de vida va a mejorar. Entonces se refleja y posiblemente están dispuestas a pagar más por esa casa por más que lo que sería una casa sola. Sí, que a mí a veces me preguntan, me dicen, oye, ¿por qué tengo que comprar un departamento de la mitad del tamaño de mi casa? Pues esa es la razón, ¿no? O sea, realmente el tema de lo que siempre hemos platicado y de la preocupación de todos es del encarecimiento de esta parte de la verticalización, ¿no? Tanto asesores me preguntan como clientes me preguntan, me dicen, oye, pues están vendiendo en 50, en 55, en 60 mil pesos metro y bueno, ya Guadalajara creo que de ahí para abajo ya no hay nada y más bien es de ahí para arriba, contra una casa que probablemente te cuesta construirla, digo, independientemente del terreno, pero pagas 20, 25 mil pesos por la construcción del metro cuadrado de una casa, ¿no? O sea, la verticalización, pues sí vale el triple, probablemente el doble o el triple, pero pues hay que ver qué cubre esta parte de la verticalización, ¿no? Que creo que es probablemente el fundamento de los usos mixtos y de las amenidades, que no es solo compras el departamento, pues compras la seguridad, compras el cajón de estacionamiento, compras las amenidades, y si es usos mixtos, pues mejor bajarte por un cafecito a cenar de tu depa y volverte a subir, que súbete al coche, trasládate 1 hora, ¿no? Una de las partes, digo, creo que adelantamos un poco de lo que traía preparado, pero la parte luego que muchas veces preguntan, ¿por qué ese proyecto? O sea, ¿qué tiene de éxito ese proyecto? E incluso que nos pasa día a día cuando lanzamos un nuevo proyecto, creo que probablemente te pasa de la misma forma a ti. No, ahí va para allá. ¿Por qué un proyecto de repente comercializa 20 o 30 departamentos por mes y de repente otra torre que probablemente se está en la misma zona vende 3 o 4 departamentos un mes, ¿no? O sea, a ver, tú que traes varios proyectos, o sea, ¿por qué un proyecto es exitoso contra otro y cuáles son las cualidades que, haz de cuenta, podrían llegar a preguntar, oye, este vale tanto, pero ¿por qué? ¿Y por qué tengo que invertir por el éxito de este proyecto? Creo que voy a estar complicando la pregunta, pero con un ejemplo real. Me acuerdo que Joseph y yo trabajamos juntos en la primera torre que ambos lanzamos. Yo nunca había lanzado una torre. Joseph, pues, a lo mejor tiene 85 años, en Ciudad de México, pero Guadalajara era la primera. Y era un proyecto que muchos conocerán, de usos mixtos raros, teníamos vivienda horizontal, vivienda vertical, y en algún futuro prometíamos, que por cierto ya está hecho por alguien más, no por un servidor, vivienda con comercio abajo. Y sacamos la primer torre pegada a las casas caras, ¿verdad? De millones de pesos, no sé. Y el precio por metro cuadrado de los depas, que eran de 178 metros y 20 de terraza, y 198 metros y como 30 de terraza, a 23,000 pesos metro. Y se nos hacía, hace 8 años, se nos hacía una locura. O sea, no se va a vender de 200 metros. Me acuerdo que pedía, vamos a más chiquitos, porque quiero pagar un depa de 4 millones de pesos. Ahorita en la zona vale 75,000 pesos metro. Un depa, 8 años después. Entonces, ¿por qué ese proyecto? Pues por algo similar a lo que estamos viendo.
está regenerando, potencializando y complementando la zona. Entonces, el apostar a un proyecto que viene a mejorar un entorno, pues está muy difícil fallar. Sí, yo complementaría a ver los básicos de bienes raíces, o sea, ubicación, muy importante, pero más allá de eso, que creo que todas las gentes que nos dedicamos a desarrollar es lo que cuidamos, creo que tiene que ver con la oferta de valor en sí, ¿no? Y de pensar cuidadosamente cómo va a ser la vida de ese residente en ese proyecto en cuanto a seguridad, en cuanto a la organización, en cuanto a sus estacionamientos. Y sinceramente creo que la gente subestima lo complicado que es hacer un proyecto de esos mismos. O sea, y yo te digo, la verdad, nosotros lo hemos aprendido con los errores, porque desgraciadamente así se aprende, ¿no? Y puedes contratar al mejor arquitecto con la mejor experiencia, pero si no lo has vivido, o sea, les voy a platicar de un proyecto de Monterrey que tuvimos nosotros, para que tengan una idea de lo que nosotros. Hicimos un proyecto que la primera fase era 1000 departamentos, un centro comercial naval. Exitosísimo el proyecto más exitoso en la historia de Monterrey. Vendió 15 depas por mes por 5 años. Exitosísimo. Empezamos vendiendo a 16,000 pesos metro y los últimos depas se vendieron a 70,000 pesos. ¿No hay de 16,000 pesos todavía? No hay ahí. No. Para comprar. Pero, o sea, proyecto sumamente exitoso. Ya lo entregamos, empezamos a entregar los primeros departamentos. Sin ventanas, ¿no? Sí. El puro terreno. No, bueno, obviamente en esos primeros depas lo perdimos, pero era parte de generar una inercia en un proyecto, ¿no? O sea, subir el precio, generar escasez. Eso es bien importante en un proyecto, y eso es algo que siempre se tiene que cuidar, usualmente, cómo generas escasez y cómo le generas la tranquilidad al cuate que va a comprar después, que vas a seguir subiendo el precio. Eso es bien importante. Pero más allá de eso, empezaron los problemas, ¿no? Que era, no, pues es que el restaurante le echaba los humos al depa. Y luego no, porque cuando abrió el cine, pues resulta que no estábamos aislando acústicamente el ruido y la película a la 1 de la mañana despertaba a la mitad de los vecinos, ¿no? Y obviamente todas esas cosas se resolvieron, ¿no? Con diseño y conductos, pero tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Y entonces creo que cuando el comprador entiende la calidad del proyecto, entiende la experiencia que hay atrás del desarrollador para hacer esos proyectos y que ese proyecto se va a hacer de una manera distinta, pues entonces es cuando las absorciones se dan, cuando los precios empiezan a subir y se genera una espiral muy positiva. Pero si tú ves producto, o sea, ubicación, producto, experiencia. Yo siempre les he dicho a muchos clientes que nos compran, este es ahorita como en internet, tienes que ponerle 5 estrellitas. Si no tienes 5 estrellitas, la ubicación, el producto, el precio, el mercado estable y una muy buena forma de pago, que hoy en día creo que es el mayor reto y el mayor pleito de todo el mercado inmobiliario, ya el precio es un tema medio relativo. O sea, porque ya de repente, aunque hablas y nos asustan los 60 y los 50, los 65 o los 80 o hasta 120,000 pesos por metro cuadrado que existe hoy en día en Guadalajara, creo que la forma de pago es hoy en día lo que está resolviendo este motivador que la gente siga creyendo, o sea, en este flujo de negocio que a final de cuentas la parte de construcción pues hace una derrama económica no nada más para el desarrollador, sino que el contratistas, gente, comercializadoras, pues todos se ven beneficiados de la parte vertical y bueno, sumando a lo que ya habíamos platicado de la escasez de tierra, pues hoy en día Guadalajara es vertical, ¿no? Ahorita de hecho hablábamos hace rato de pues está transformándose la ciudad, ¿no? Antes había puras casitas, por ejemplo, digo, Providencia, que lo conozco muy bien, pues eran casitas y bueno, miles de conocidos o cientos de conocidos, pues los asaltaban, se metían a sus casas a robar porque pues era una casa que era muy segura hace 25 años, pero daba hacia la calle. Y hoy en día la gente que está vendiendo sus casas, por ejemplo, en colonias como Providencia, pues es para irse para vertical, porque además hay, no sé si tú sabías, pero en Providencia creo que de cada 3 casas, 2 son oficinas.
Entonces, en la noche se muere la colonia porque pues todas las oficinas y todos los coches que tenemos estacionados en las calles, pues se van a sus otras partes de la ciudad, ¿no? Siempre he creído, por ejemplo, en una ciudad, que creo que hay muy buenos ejemplos en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Qué pasa si agarras una cuadra completa que tiene 100 casas, ¿no? Haces una torre, ¿no? Donde puedes meter las mismas 100 casas y el resto de la cuadra la vuelves jardines, parques, equipamientos, ¿no? Empiezas a tener una ciudad más compacta, más fácil de vigilar y con mejores servicios. Sí, y creo que una cosa importante que hablaste sobre en cuanto al producto es el tema del diseño, porque obviamente pues, el dinero, la capacidad adquisitiva de las personas no cambia mucho, ¿no? O sea, cambia de manera muy paulatina, ¿no? A través de la inflación de los sueldos y obviamente del crecimiento de la economía como tal, pero la economía de México no nos sacamos todo, no ha crecido en los últimos 10 años más de 2-3% al año, o sea, no viene por ahí la que ahora el cuate que pagaba 20,000 pesos por metro por la casa ahora puede pagar 80,000 por el depa, no viene por una economía bollante, pero ¿qué pasa? Que el diseño agrega muchísimo eso, porque ¿cómo convences al cuate de, pues ya no vas a vivir en una casa de 200 metros, como decías, vas a vivir en un depa de 65? Pero yo en 65 metros puedo meter 2 recámaras, una sala de comedor muy buena, o sea, puedes meter una oferta de valor muy buena, que tal vez hace 10 o 15 años no podías tener. Y lo que sé que no metí, lo puedo complementar con amenidades, ¿no? Si no te di el estudio que tenés en la casa, te doy un coworking aparte gratis como amenidad, ¿no? Si no tienes espacio para hacer ejercicio en tu casa o por una caminadora, pues te pongo el mejor gimnasio. Entonces ahí es donde la oferta de valor cambia sustancialmente, es decir, pues realmente, probablemente vivo mejor en mi depa que en mi casa, por todo lo que complemento entre lo que está en mi desarrollo y lo que está junto a mi desarrollo. Y muchas veces no se da cuenta el cliente que probablemente puede comprar 1 a 1, ¿no? O 1 a 1 a 0.5, ¿no? O sea, ¿qué es? Pues sí, estoy comprando 1 metro cuadrado de departamento, pero aparte estoy comprando medio metro cuadrado del resto de la torre. Entonces, ese depa de 65 metros, pues realmente es un departamento probablemente de 90 o de 100 metros cuadrados, donde complementa la parte que no vas a poder hacer dentro de la vivienda al exterior de esta parte del proyecto. Y probablemente las avenidas, no sé, ya cuando empiezas a hablar avenidas como albercas, pues esas son habilidades que tal vez nunca te imaginaste tener y que nunca hubieras podido tener en una casa y que ahora las tienes accesibles de una manera muy práctica en tu desarrollo. Platicamos un poquito del estatus de Guadalajara. No sé si tienen datos duros y concretos que diario nos está llegando información. ¿Cuántos proyectos actualmente hay en Guadalajara? ¿Cuántas unidades en venta en Guadalajara? Hablando de la verticalización, que es mucho más fácil, luego es medio curioso la estadística de la parte en vivienda vertical en proyectos nuevos, la tenemos al día porque tenemos un chorro de estudios de mercado. Evidentemente no podemos saber cuántas casas o cuántas propiedades de corretaje hay porque es un mercado mucho más abierto, menos tangible, ¿no? Pero no sé si nos pueden platicar un poquito de datos duros. Dos datos. No te espantes, eres tú. Cuando Joseph y un servidor participamos en la primera torre que nos tocó estar juntos, el índice de verticalización hace 8 años en la ciudad, ¿qué quiere decir el índice? Las personas que se cuestionaron vivir en un depa llegaban como al 8%, 10% para el número cerrado, hace 8 años. Hoy es arriba del 50% se preguntan si quiere vivir en un depa y cerca del 30% solo quiere vivir en un depa. Es un dato muy cañón, como en 8 años la fisonomía y la mentalidad de la población cambió, ¿no? Otro dato muy interesante es el año pasado fuimos la ciudad que más se vendieron departamentos en el país. Más que México, más que Monterrey, más que Puerto Vallarta, más que Cancún. Es un dato muy interesante. Y otro dato ahí muy curioso, que a veces no vivimos, puede ser triste, pero no solo el crecimiento en la demografía de nuestra ciudad, o sea, el número de habitantes, es referencia al número de departamentos que se venden, ni el preguntarse
quiero vivir en un depa, pero por ejemplo el divorcio es uno de los potencializadores más cañones de la vida en depa en nuestra ciudad, porque de un household, o sea, de una casa, nos cambian a 2 o 3 depas. Entonces es un número que por ahí no está en el radar de cuánto es nuestra tasa de crecimiento, y no es comparable con el número de viviendas, porque una sola casa se hace 2 o 3 de un momento a otro. Yo quisiera retomar tu dato de que Guadalajara es la ciudad que más departamentos vende en el país. Y obviamente es cierto, pero creo que vamos más allá. O sea, si nosotros vemos lo que la Ciudad de México vendía en el 2017-2018, vendía probablemente 40% más que Guadalajara y como un 25-20% más que Monterrey. La Ciudad de México lleva 3 años consecutivos vendiendo 30% menos que Guadalajara. Pues eso te dice todo, ¿no? Y obviamente pues, el poder adquisitivo tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la oferta de tiene que ver con la oferta de producto. Obviamente nos cerraron la llave de la Ciudad de México para nuevos proyectos, eso es súper importante porque además al no haber proyectos de preventa motiva la compra, pero también tiene que ver con una demanda generada pues, por el crecimiento distinto que ha tenido Guadalajara en cuanto a creación de hogares, ¿no? Y hoy Guadalajara vende más que Monterrey, que la Ciudad de México. O sea, es un dato bien duro, ¿no? O sea, sí es importante la demanda que hay. Yo les diría que hoy las únicas 2 ciudades del país que tienen realmente inversionistas invirtiendo en real estate, especulativo o no, pero invirtiendo así son Guadalajara y Cancún. Fuera de eso, es usuario final que lo va a vivir, y ese mercado es un mercado que no hay que perder, es un mercado que hay que incentivar con buenos descuentos al pago de contado o al pago parcial de contado, y también en buenos esquemas de financiamiento, ¿no? Que eso te ayuda mucho en un desarrollo de preventa que vas a entregar productos 2 años y medio de hoy, pues puedes hacer pagos súper cómodos para que esa persona se anime a comprar y que tenga una probabilidad muy importante. Fíjate que uno de los datos más duros que no ha bajado, ¿no? Porque lo llevamos monitoreando prácticamente desde hace 8 o 10 años, la cantidad de proyectos. O sea, hoy en día Guadalajara vive cerca de 240 proyectos, no sé si estás de acuerdo conmigo, 240 proyectos verticales, y estamos prácticamente estamos un poquito más abajo de cerca de 10,000 unidades de inventario. O sea, eso, y dato más a favor de que las cosas siguen mejor, es que más o menos en Guadalajara se absorben entre 250 y 270 departamentos de estos nuevos en construcción, en preventa, al año. Lo que quiere decir es que tenemos 3 años inventario. O sea, la realidad es que mensuales 270, aproximadamente, sí, cerca de 2.500, 3.000 departamentos de ventas al año. O sea, ¿eso qué quiere decir para nosotros que somos inmobiliarios y comercializadoras? O sea, que tenemos 3 años inventario, ¿no? Que ese es un poco, luego muchas veces el tema es que sí hay mucha construcción, ¿no? Ayer recibí a unas personas de México, decían, es que para donde voltees, Guadalajara tiene torres grúas, se está construyendo. Sí, pero es que se está construyendo porque realmente se está vendiendo, ¿no? Luego muchas veces también, mucho a la tapatía, aunque somos orgullosamente tapatíos, es que la torre está vacía y nadie la está ocupando y nada más fue especulación. O sea, realmente, al menos lo que nosotros tenemos de experiencia es, torre que vendemos es torre que realmente sí se vive. O sea, y hay gente haciendo cola muchas veces en proyectos muy específicos para meterse a rentar. O sea, probablemente la compra año con año, aunque no está creciendo más, pero sí la cantidad de gente que viene a rentar a Guadalajara y que viene a vivir, ya sea temporal o, como decía Pablo, los divorcios pues automáticamente generan una casa más, porque pues ya vivir en la misma casa ya no se va a poder. Pues eso genera un departamento adicional o una casa adicional, ¿no? También el tema de los departamentos chiquitos, ¿no? Que creo que es un tema que también hemos visto, que la ciudad, a lo mejor estábamos hablando del country hace rato, pues eran departamentos de 350 metros, estos que platica Pablo de Reserva Real, que los hicimos hace más de 10 años, pues eran departamentos de 180, de 200 metros.
pero ya el departamento hoy en día es de 38 metros, de 40 metros. Hablábamos hace rato también, compré un departamento grande de 100 metros cuadrados, ¿no? Porque ya tiene 3 recámaras. Pero pues así está el mercado, ¿no? Y así la gente lo busca y así la gente lo invierte, ¿no? O sea, esa parte creo que es también sumamente importante que podamos complementar. Hoy en día los bienes raíces son un potencial de inversión. O sea, no nada más es un tema ¿para qué lo compro? No quepo con mi familia. No, pues es que no es para que tú te metas con tu familia. Tú quédate en tu depa grande o en tu casa grande, pero esta parte es ponlo porque al final de cuentas es un negocio. Vas a crecer con el desarrollador en esta parte de la preventa y al final de cuentas vas a tener una propiedad que vas a rentar y pues te lo quedas como patrimonio, el cual sube de plusvalía, suben las rentas, y Guadalajara creo que es un muy buen lugar para invertir porque hay mucha gente que migra, probablemente no tanto que compra, pero que renta. Sí, este punto de la renta que hablas, yo sé que es súper importante. O sea, y les voy a dar un dato. Hay no muchos, pero algunos fondos que están invirtiendo específico en hacer proyectos de vivienda en renta, ¿no? Y aquí en Guadalajara tienes el ejemplo de Greystar que hizo el proyecto Strato. ¿Cómo se llama? Strato, ¿no? Sí, el que está... Sí, ellos sí son junto con... Pero bueno, están ellos, está CCLA, o sea, es la única ciudad de México hoy que tiene proyectos de las 4 o 5 que están haciendo bien la renta de Guadalajara. Y eso tiene una razón, las rentas en Guadalajara han subido bastante. Y esto simplemente abona a que el cuate que compra en renta tiene 2 beneficios. Una es la plusvalía, pero otra es que la renta va a ser atractiva. O sea, el ingreso, el yield, como le llamamos, mensual de rentar ese depa va a ser atractivo. Y eso es bien importante, ¿no? Es bien importante monitorearlo. No todas las ciudades están pasando eso. En Ciudad de México sí está viendo un boom de rentas también en proyectos de este tipo. En proyectos que tienen uso mixto, que por ejemplo en la Ciudad de México hay un fenómeno importante. Los americanos se están yendo a vivir a México, a la Ciudad de México, y desde ahí trabajan remoto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les ofrece a la ciudad pues, el tema cultural, el tema de costo de vida es mucho más bajo, y eso ha hecho que las rentas, por ejemplo en la Roma estaban en 350 pesos por metro hace 2 años, y hoy están en 450 pesos metro. Entonces el yield del inversionista que compra un depa ahí es impresionante, y eso está empezando a pasar en Guadalajara por razones distintas, por el tema tecnológico, por hacerse una sucursal de Silicon Valley Guadalajara, por toda la inversión que está habiendo de ese tema en Guadalajara. Vas a empezar a ver mucho expatriado y gente que va a querer rentar en estos proyectos simplemente porque son proyectos que tienen seguridad, que tienen habilidades, y esos extranjeros conocen por qué esos proyectos agregan valor. Pero algunos datos más de Guadalajara, hace 6 años teníamos el 6.7 del PIB y ahora tenemos el 7.6 del PIB del país. Entonces la tasa de crecimiento de nuestro estado como el resto del país está brutal. Lo que decía la tecnología, pero de la agroindustria es como el 35% de generación tanto de agrícola como de ganadera, de la comida que se genera en el país. Tenemos una economía muy diversificada que al mismo tiempo la pandemia nos potencializó. O sea, si ustedes manejan por alrededor del país, pues van a Aguascalientes, no ven grúas, no ven dinamismo. No, Querétaro, antes de la pandemia Querétaro estaba guau, pues sigue igual. En cambio tú vas a Cancún, Puerto Vallarta, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y el mismo Mazatlán. Y es o sea, Vallarta hasta lo espantoso se vende, hasta lo mal hecho se vende. Y aquí en Guadalajara, pues también nos está permeando haber sido una ciudad, un polo de inversión ganador post pandemia. Y eso pues, es innegable. El boom o la burbuja inmobiliaria, ¿no? Creo que es algo de lo que vivimos, creo que todos los días, de que hablan Guadalajara es una burbuja, Guadalajara es una burbuja, Guadalajara es una burbuja. O sea, ¿qué opiniones dan o qué argumentos podemos dar, por ejemplo, para clientes que ven tanto producto, ¿no? Un tema y dato interesante antes de que me contesten lo de la burbuja de Guadalajara.
hemos estado traqueando, ¿no? Ya es impresionante cuánto tiempo se tarda un cliente de que llega al punto de ventas a que realmente toma la decisión de compra. Y año con año hemos visto que cada vez se amplía y se amplía y se amplía. O sea, la oferta de Guadalajara, al tener tanta diversidad, todavía hacen que los clientes se la piensen más en comprar. O sea, esta pregunta va dirigida, ¿cómo aceleramos, no? O ¿cómo piensan ustedes que se debe acelerar el tema de la decisión de compra por un tema de escasez? Ahorita que lo platicabas, que creo que es un factor determinante. Y aunado a la tasa de interés. O sea, por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces con, oye, es que el banco me da el 10.5. ¿Tú cuánto me vas a dar por comprarte un departamento, no? O sea, creo que esa parte de argumentos para muchas de las personas que están acompañándonos ahorita, que son asesores inmobiliarios, es, tenemos realmente una burbuja. Esa es la primera. La segunda es cómo rebatimos contra esta burbuja y la tasa de interés, que sabemos que tarde o temprano va a bajar, pero hoy en día está siendo una realidad, que como un bien raíz te da más potencial, más plusvalía, para que sepamos cómo cerrar con esos clientes una compra. Bueno, yo te diría, o sea, respuesta corta, no hay una burbuja. Creo que no le llamaría así. Creo que sí hay mucha más competencia. Es normal, es un mercado. Otra vez, si tienes el mercado que más desplaza del país, y está desplazando más que la Ciudad de México y más que Monterrey, pues es obvio que los desarrolladores van a venir acá, ¿no? Y entonces, creo que habrá proyectos ganadores y perdedores. Creo que hay que ayudar al cliente a diferenciarlo. Creo que en proyectos de este tipo la escala es bien importante, porque la escala lo que te da es te da un mejor mantenimiento, te da muchas más amenidades, te da una oferta de valor más amplia, ¿no? O sea, el tipo de amenidades que puedes tener en un proyecto que va a tener 550 departamentos, que puedes tener uno que tiene 70, eso es muy distinto. Bueno, el 70 va a tener una cafetería y si acaso una alberca, una ludoteca, y aquí puedes tener 25 amenidades que complementan todo. Entonces creo que eso va a dar la plusvalía. Y ahí es donde también entra la creatividad del desarrollador, y voy al tema de la tasa de interés. Sí, o sea, sin duda, cuando la tasa de interés está como hoy en 11,5, pues no ayuda, porque el inversionista sí dice, oye, pues es que mi gana en el banco me da el 11,5, es un riesgo. Y sí, pero ahí es donde entra el esquema. Por ejemplo, nosotros tenemos esquemas de, si tú me anticipas más de mi esquema normal de pago, te puedo dar en ese pedazo hasta el 15, ¿no? ¿Por qué? Porque así como al inversionista le pagan más tasa en el banco, a mí como desarrollador, el banco me cobra más tasa. Claro. Entonces, nosotros podemos dar un esquema de financiamiento muy atractivo, porque estamos sustituyendo una tasa muy cara que también estamos pagando. Entonces, ahí es donde entra la flexibilidad. Nosotros en particular somos muy flexibles en esas cosas, a tejer fino, a decir, ¿tú qué necesitas, no? Y no es lo mismo lo que necesita el cuate que quiere comprar un depa como inversión para especular, a lo que necesita un cuate que va a vivir un depa, ¿no? Y también una cosa que no se habla mucho, porque así como hablamos de las tasas muy altas, no se habla de que la tasa hipotecaria sigue baja. La tasa hipotecaria sigue estando en el 8,5-9%. Eso es un arbitraje positivo que hoy se tiene en el mercado. Y hay muchos bancos que pueden sacarte una hipoteca. O sea, por ejemplo, Santander es un producto que hoy tú puedes amarrar tu tasa para los siguientes 2 años. Y pues es una ganga, porque tú estás amarrando una tasa de largo plazo al 9% cuando la tasa está en 11,5%. Entonces te diría, creo que sí hay maneras de resolver estos temas. Hay que tejer fino. Y creo que si tienes un buen producto, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista del inmobiliario, puedes pelear y competir. Y habrá muchos perdedores. O sea, sí creo que esto se va a deslatar. Eso pasó en la Ciudad de México y pasó también en Monterrey. Y vas a empezar a ver proyectos fallidos y proyectos que no se terminan. Y en Guadalajara hay algunos ejemplos de eso. Pero no hay, o sea, vamos a empezar a ver más, porque sí hay mucha competencia. Primero, el tema de la oferta. Yo creo que cuando nos cansamos del tráfico y vemos grúas, alejado de los datos, todos tendemos a decir, hay sobreoferta, ¿no? Pero a la hora que te acercas a los datos y ves la realidad es que no. A lo mejor sí hay zonas muy competidas y en el mismo rango de precio. Y dices, bueno, pues a lo mejor aquí sí
sí los desplazamientos van a ser lentos, está sobreofertada esta zona con este producto, pero por otro lado hay zonas en la ciudad que pierden demografía porque no hay oferta en la zona en donde viven, ¿no? Entonces, creo que el tema de la sobreoferta es mucho más mental que real, y si fuera real es focalizado en zonas y precios. Hay muchos edificios con el mismo precio en la misma zona, bueno, pues a lo mejor ahí sí hay algún tema. Y la otra realidad es que las tasas sí es un arte para los desarrolladores y el comercializador encontrar formas atractivas de pago que anime a superar los miedos del inversionista o del cliente como dice, oye, pues ¿por qué te daré tanto el enganche si el banco me está dando más? O me cuesta mejor tener el dinero en el banco que la plusvalía que me va a dar el edificio, mejor me espero a comprar ya con mi crédito una vez que vaya avanzando una torre y no me descapitalizo. Y creo que sí ahí está el arte de los desarrolladores en encontrar buenas formas de pago que sean atractivas para los clientes y de los clientes de proponer ofertas interesantes a los desarrolladores que nos hagan salir de nuestra zona de confort. Creo que lo platicamos ahorita y resumiendo un poco lo que dicen los dos, ahorita es un arte, ¿no? A lo mejor antes, como decíamos hace 8 años que empezamos con esta parte vertical, pues eran 30, 70 o planes de contado. Hoy en día hemos hecho planes flexibles y porque es un mercado de compradores, ¿no? Cuando tú tienes una oferta muy amplia, pues se vuelve un mercado de compradores. El mercado de compradores tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Lo que te decía es, ahorita se tardan hasta 65 días para tomar la decisión después de acudir a un punto de ventas, pero la parte de convencimiento, y al menos lo hacemos nosotros, es, a ver, la tasa está buenísima, no te digo que saques todo tu dinero del banco y pagues un departamento de contado, que para nosotros que desarrollamos sería pues fantástico tener dinero del mercado de los clientes, ¿no? Al final de cuentas es una parte de un portafolio, o sea, la parte de invertir en bienes raíces no debe quedar por separado de tu parte de tus acciones en la bolsa o del banco, o bueno, los que invierten en dólares, pues ahorita ya vieron que también ni el dólar es tan seguro como creíamos que se iba a ir a 24 y hoy en día está 17, ¿no? Entonces yo creo que a final de cuentas, oye, pues está padrísima la tasa, no va a durar toda la vida, ¿no? Yo creo que a vistas de a lo mejor a 2 años, pues esto bien vuelve a regularizarse, pero el departamento de hace 2 años ya vale más. Y hoy en día con enganches de 5, de 10, de 15% de enganche que están permitiendo los desarrolladores para que este mercado siga activo, creo que es fundamental encontrar en esa estrellita de las que les decía yo, pues al desarrollador que tenga la solvencia económica, que tiene un crédito puente, y animar al comprador para que sea quien compre, aunque sea con 300 o 400 mil pesos de enganche, se puede hacer una propiedad que vale más de 4 millones y va a valer más cuando se entregue, ¿no? ¿Algo más que quieran complementar el tema? El futuro. Hablemos un poquito de futuro y luego demos la oportunidad. ¿Este es para mí? ¿Le hablo al rato o qué? Ah. El futuro de Guadalajara, o sea, ahorita vivimos un presente, vamos bien, o sea, yo creo que seguimos en rangos muy buenos de precios, en rangos de oportunidades de planes de pago muy buenos, ¿no? Mucho más flexibles que antes. ¿Cómo ven Guadalajara? O sea, podemos hablar de un polo de desarrollo importante, más vivienda vertical, más usos mixtos. Esto va a durar 5, 6, 7, 8, 10 años y se va a terminar y vamos a tener que mudarnos ahorita que decías Aguascalientes, ¿no? Que en Aguascalientes acabo de regresar la semana pasada y creo que hay 2 torres que se ven en todo Aguascalientes porque aparte es plano y no hay verticalización, ¿no? O sea, empezamos a buscar ciudades emergentes contra ciudades ya consolidadas. No, o sea, yo creo que esto llegó para quedarse, los precios van a seguir subiendo. El desarrollo vertical en Guadalajara es una realidad, o sea, no es, y platicábamos, ¿no? Nosotros tenemos varios proyectos en Puebla, no de residencial, pero sí de residencial horizontal y de centros comerciales. Y Puebla es una historia fallida de verticalización, o sea, Puebla se verticalizó cuando seguía habiendo mucha tierra, cuando seguía habiendo poco tráfico y cuando seguía habiendo poca inseguridad. Y hoy, los depas en Puebla empezaron a menos en 500 metros y hoy están en 23. O sea, estás por abajo del costo de posesión. ¿Por qué? Porque pues, la casa está en 23 y
no hay manera de explicarle a la gente que se meta en el tema. Además de las inhabilidades, pues, muy mal hecho. Yo no veo eso. Guadalajara es un mercado que por lo menos nosotros queremos seguir invirtiendo, queremos hacer más proyectos, vemos que esta verticalización es una realidad, que el mercado ya entendió lo visto, que no es fácil tampoco, por eso ya pasó. O sea, ese riesgo ya lo tomaron hace 10 años otras personas. El mercado ya entendió esa parte, ahora hay que traerle un mejor uso mixto, hay que traerle mejores habilidades, un mejor producto, pero eso es simplemente como competimos. Creo que la oportunidad sigue aquí y simplemente se va a seguir verticalizando la ciudad y va a pasar lo que pasó en la Ciudad de México. O sea, tú en la Ciudad de México ibas a Santa Fe hace 20 años. No había un solo edificio presidencial, ni uno. Hoy tú vas a la Ciudad de México y hay en la zona de Santa Fe 50 edificios, todos están llenos, desde más de este tipo. Eso va a pasar aquí. O sea, no tengo duda que eso va a pasar aquí, que los precios van a seguir subiendo y que la gente va a entender que esa es la manera de vivir en esta ciudad. ¿Cómo veo Guadalajara? Bueno, no es alguna broma medio seria, pero por la capital de Nayarit, Aguascalientes, Jalisco y Colima, a lo mejor Michoacán y Sinaloa, es una realidad que los siguientes 50 años vamos a empezar a vivir un estrogo en el que las macroregiones, llámese Norteamérica, y los polos de inversión alrededor de ciudades importantes van a tomar un protagonismo muy importante y el intermedio, o sea, llámese el país, va a empezar a flaquear, ¿no? No va a tener un sentido el decir, oye, pues yo tengo un tratado de libre comercio, si tengo Estado de Derecho Norteamérica, si tengo suministro de energía Norteamérica, porque no es sustentable como está, pues el intermedio, ¿para qué sirve? Yo voy a preguntar por el tráfico, la educación, la seguridad de mi ciudad y de lo que lo rodea, porque me voy a regir sobre las reglas de comercio de la región. Ahora ya me sé qué va a pasar en Guadalajara. Guadalajara, pues, siendo una economía tan diversa, pues, tiene muchas razones en el por qué seguir creciendo y estando tan mal planeado, pues ya no hay tierra. No hay tierra, o sea, es impactible el seguir expandiéndonos horizontalmente como lo veníamos haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Guadalajara va a tomar como Monterrey, como Tijuana, a lo mejor como Cancún, pues una importancia en la zona de lo que hoy llamamos México, cada vez más importante en tecnología, en agricultura, en comercio, en medicina y en educación, con todas las universidades. Vamos a seguir creciendo demográficamente y para poder recibir a los que nacen aquí, más a los que migran aquí, nos vamos a poner que ir para arriba. Pues es la única solución. Ojalá sea de una forma ordenada, que no se vino haciendo de la forma horizontal, pero no hay Dios, no hay segundos pisos, tenemos que apostarle al transporte público y a la verticalización ordenada. Fíjate que muchas veces me preguntan como esta parte del futuro de Guadalajara y ayer me dieron una contestación padrísima. Me dicen, ¿tú sabes por qué los estadounidenses están poniendo el segundo consulado más grande del mundo en Guadalajara? Me dice, tú calcúlale 50 años de recuperación de esa inversión que está haciendo el consulado de Estados Unidos, o sea, los americanos en Guadalajara, en la Colonia Monraz, ¿no? O sea, si nos preguntamos ¿para dónde va Guadalajara? No tengo idea, el desorden, muchos verticales, boom inmobiliario, burbuja. Pues los estadounidenses están viendo en Guadalajara el tener su segundo consulado más importante del mundo en Guadalajara, que probablemente no sea la comunidad de estadounidenses más grande de México, pero lo puso aquí, ¿no? Y ellos están viendo prácticamente 50 años probablemente en el futuro que no estamos viendo nosotros, que a lo mejor tenemos una visión más corta, ¿no? Pues qué está pasando para Guadalajara, ¿no? Queremos abrir el micrófono, no sé si hay un micrófono adicional, no sé si quieran agregar algo más para poderles pasar el micrófono. Depende del aeropuerto y el puerto, pero después de que las Sí, ¿no? no saben. ¿Quieres?
¿Alguien se anima a abrir la charla? Nada, están muy apagados. Ahí está, mira. Ya tenemos dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Solo reconfirmando con todos los datos que me están diciendo aquí los panelistas, hay algo interesantísimo que es también el aeropuerto de carga más importante de México, que hoy día lo está llevando también una empresa que ganó la licitación. Y pues bueno, también la visión que tuvieron los empresarios jaliscienses de jalar el aeropuerto para Guadalajara y para la ciudad de Puerto Vallarta, que también será un aeropuerto turístico que ya tiene buenos derechos europeos. Nada más para complementar todo lo que han dicho. Yo estoy de acuerdo que me gustaría elaborar con ese tema. No sé si han visto el plan de los siguientes 17 años del aeropuerto de Guadalajara. El aeropuerto de Guadalajara espera en los siguientes 17 años tener 40 millones de pasajeros, que es lo que hoy tiene el aeropuerto fallido de la Ciudad de México, y convertirse en el más importante de carga y el número 2 turístico. Entonces, el polo de inversión que va a generar eso, conectado con el puerto de Manzanillo, simplemente manejan por Manzanillo y vemos contenedores que hace 10 años no veíamos, ¿no? Y ahora que todos vemos semana a semana los cambios que se ven en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Es correcto, solo quería comentar. Gracias. ¿Acabas de la pregunta? Hola. ¿Hubo en algún momento problemas con logística y el tema de costos de materiales de construcción recientemente? Y eso ya podemos decir que ya es cosa del pasado, si es que existió. Toma. De logística sí, ya esos temas ya están resueltos. De costos de materiales ya no han seguido subiendo como subieron los últimos 2 años, pero tampoco han bajado, no ha bajado considerablemente. El acero bajó bastante, pero te diría, o sea, los costos subieron, eso simplemente es un punto más que van a decir, los precios van a seguir subiendo, la inflación está ahí, y pues aquellos que compraron hace un año o 2 van a seguir comprando, van a tener ese beneficio. Los desarrolladores tenemos que subir los precios para poder amortizar ese incremento de costo. A mí me gustaría mencionar algo desde el punto de vista del cliente. Con estos incrementos de costos, el cliente cada vez tiene que ser más inteligente y ver la solvencia del desarrollador, ¿no? Y creo que se van a depurar y se han venido depurando, y vamos a empezar a ver torres fallidas más que por falta de mercado, por falta de solvencia. El desarrollador novato no supo manejar, o no está sabiendo manejar la inflación. Entonces, los que somos asesores tenemos que ayudar a dirigir con desarrolladores experimentados serios, y el que es cliente, pues, considerarlo como oye, tienes el crédito, trae el desarrollador, porque el riesgo es muy grande, que alguien que prevendió muy rápido en esta época de repente no acaba. Sí, y a ese punto nada más me gustaría comentar en cuanto a costos. Uno de los costos que más ha subido es el costo de financiamiento. O sea, recordemos, estábamos hace 2 años y medio con una tasa de libre riesgo de 4, hoy estamos a 11,5. O sea, tan solo por eso, porque el banco te presta el mismo spread, estabas financiándote a 6,7 y hoy estás financiando casi 15. Ese es bien importante. Y la otra es que el crédito se ha restringido muchísimo. O sea, hay muchos trabajadores que no van a poder tener crédito, muchos que están prevendiendo que ni siquiera tienen el crédito, y a los que nos están dando los créditos nos están dando menos crédito. Entonces eso implica meter más capital, y pues ahí la solvencia del desarrollo se vuelve clave. Un tema interesante que creo que ese dato te va a gustar. Héctor, aquí tiene la pregunta al frente. Anteriormente los que vendían en dólares, que algunos materiales como equipamiento o ciertos pisos estaban en dólares, ¿no? Y hace 2 años o 3 años estábamos a 20, 21 pesos. Y primero te decían, oye, va a subir el dólar, va a subir el dólar, va a subir el dólar, amárralo ahorita. Ahorita que el dólar está 17.10, vas con esos proveedores y decís, oye, ¿te acuerdas que cotizamos hace 3 años? Oye, pues el dólar estaba 21,
está a 17, pues por lo menos me tienes que dar un 15-20% por debajo del precio. ¿Qué crees? El precio ahora está en pesos y está al mismo precio que hace 3 años. O sea, no están bajando los proveedores que antes te asustaban con el dólar. Ya están de vacaciones en Europa. Y están gastándose los dólares. No están bajando los precios, o sea, aunque creyéramos que hoy en día, bueno, datos, nada más para terminar esa pregunta, datos interesantísimos de Vallarta. Yo no tengo proyectos en Vallarta, creo que tú sí tienes proyectos en Vallarta. Se apesó, o sea, Vallarta era dolarizado y creo que de hace 3-4 meses para acá sigue bajando el dólar contra el peso. Dijeron, dejen de vender en dólares, vamos a volver todos a vender en pesos. Sí, buenas noches. ¿Ustedes tienen alguna oportunidad de inversión en la gentrificación de la ciudad de Guadalajara? ¿En la qué, perdón? Gentrificación, o sea, en la renovación de la oferta urbana de vivienda en el centro de la ciudad 100%. El problema es lograrlos hacer, porque hay problemas con la tendencia de la tierra, hay que juntar muchos predios pequeños. Entonces, para desarrolladores grandes es muy complicado, pero claro, es una población que perdió demografía de forma importante y ahora pierde en una tasa menor. Pero hay zonas en las que dices, ¿quién está aquí abandonado? Si hay colegios, hay parques, hay agua, hay electricidad, hay transporte público, hay todo. Pues aquí estaría de lujo una. Entonces, la oportunidad es inmensa, se necesita. Hay que impulsarlo, pero no es nada fácil lograrlo. Conozco yo ahí un desarrollador que lleva 6-7 años tratando de sacar un proyecto, y luego que cultura, que actora no sé qué, luego que con 10 casas y una, tenía doble escritura y así, ¿no? Entonces, por supuesto que hay oportunidad. Hay que poder lograrlo. Yo creo que el principal promotor de la renovación desde los centros, no nada más del de Guadalajara, es el gobierno. O sea, la limitante para desarrollar en el centro de Guadalajara no es ganas. No es ni ganas, ni lana, ni que falten desarrolladores que quieran hacerlo. El tema gubernamental, si en puntos donde la Secretaría de Cultura no entra de por sí un permiso se tarda 1 año o 1 año y medio en desarrollarse, cuando entra la Secretaría de Cultura, que las normas son complejas y es opinión de la autoridad, pues por eso nadie se quiere meter al centro. O sea, dicen, esa finca se está cayendo y es más, ya es un peligro para los peatones, pero no se puede tocar, ¿no? Y tú vete a lugares como Europa, donde se están renovando, por ejemplo, el centro de Madrid, pues ¿quién no quiere vivir en el centro de Madrid? Todo el mundo quiere vivir en el centro de Madrid, pero la autoridad permite que sí, o sea, es cultural, hay que conservar cierta arquitectura y cierta imagen urbana, pero venga, si vamos a renovar la infraestructura del centro para que no siga extendiéndose la ciudad, pues evidentemente es la primera respuesta y la mejor. Nada más que, pues, 6-7 años, estás hablando de un caso, ¿quién quiere meterse un negocio que va a tardar 6-7 años para ver si te van a dar el permiso? Yo quiero decir, ¿Quieres hablar del Centro de México? Nosotros estamos participando en la renovación de un proyecto chiquito, es muy chiquito, son 75 depas que trascendió 4 administraciones. O sea, también Héctor Robles, Pablo Lemos, Franji, de 75 depas, o 74 depas, planeado por arquitectos alemanes para la regeneración, tratando de una contratación con 2 partidos, todo. Y luego hay gente muy pendeja que le den y dice, no se puede hacer eso. Y hacen ruido en todos lados. Entonces, a veces también nosotros mismos somos el peculiares, ¿no? Pero bueno, hay que desterrarlo. Acá tenemos otras preguntas. Hola, buenas noches. Mi pregunta es más enfocada hacia un tema de economía macro, en donde ahorita se habla mucho de la inflación, todo esto, pero también hay una realidad que creo latente de que va a haber una deflación en el paso que es justo de 4 o 5 años ante el tema de la tecnología artificial. Va a haber más desempleo porque la mano de obra se va a abaratar. Entonces, se especula de algunos expertos economistas en donde hablan de que vendrá una deflación
que yo considero lo que veo como elementos económicos, sí va a suceder. O sea, cuando hablamos de una burbuja inmobiliaria, yo lo que veo es que se ve una burbuja de lo que está pasando, porque es irreal. O sea, estás en el 11.5 por el banco, no van a dar toda la vida. Históricamente, un trabajo ahí 7 pesos el dólar, pero va a volver a representar. Entonces, todas estas situaciones son espejismos que, en otras palabras, pueden producir una burbuja. Y el que sabe, el que está metido, el que se mete en la historia, pues se dará cuenta que se prepara a la vivienda dentro de, no sé, 2, 3, 5 años. Entonces, ante esta situación, ¿qué opinan ustedes desde su trinchera, desde su conectes, toda esta situación? Bueno, creo que ninguno somos economistas, pero varios te recomiendo un libro del Príncipe de Ray Dalio, el 1 y el 2, que pueden dar un norte de lo que está pasando en deflaciones, no deflaciones. Históricamente, en México no ha habido deflaciones de real estate, pues porque la demografía sigue creciendo y va a seguir creciendo en los siguientes años, ¿no? Porque el promedio de edad es de 28 años. Entonces, de aquí a que toquemos el que no necesitemos vivienda, ni más estamos teniendo gente viviendo en otro lado, pues falta, ¿no? Y con el internet es lo mismo, con la electricidad es lo mismo, es decir, puta, no va a haber trabajo, y con la electricidad hubo mejores trabajos, con el internet hubo mejores trabajos, mejores pagados. Entonces, si no sabes utilizar la inteligencia artificial, muy probablemente la inteligencia artificial te va a decir que hagas tú, pero a los que sepan que la inteligencia artificial seguramente van a ganar más. Entonces, creo que es mejor tener economistas de todo tipo y positivos que economistas negativos, con todos los compartimos una lista de buenos. Hay uno que se llama de Paradox de Christensen, excelente, en el que al contrario dice, cuando se conjunta la innovación, el bienestar que trae para todos es brutal. Entonces, hoy tenemos, pues siempre sí que gente más pobre, pero con teléfono, con refrigerador, con 78 años de promedio de vida y no 35. Entonces, pues sí. Yo coincido con Pablo 100%. Creo que es un tema que tenemos que segmentar por país. En particular en México jamás ha existido devaluación, no solo en el primer en nada. O sea, jamás ha bajado la devaluación, jamás. Y creo que el tema demográfico es muy potente en nuestro país. Conocemos la clase media creciente, el número de personas por familia. Los demográficos son excelentes para la gente vivienda. O sea, creo que es algo que fundamentalmente está ahí y esa demanda va a existir. Si existe esa demanda, no va a haber. Fíjate que nosotros estamos tratando de meternos mucho en la parte, el tema, como decía Pablo, pues no somos economistas para saber el tema de deflación. Yo creo que va a haber un control de precios, pero natural, o sea, no pueden restringir ni el valor de la propiedad, ni el valor de las rentas, yo creo que por ninguna norma. Va a haber mira, nosotros empezamos con la inmobiliaria hace 9 años, ¿no? Este nos va a ser nuestro noveno año. Y como decía ahorita Juan, pues, como dijo Pablo también, vendíamos en 20, en 19 mil pesos metro cuadrado, ¿no? Y de repente de un año en otro, en 40, y luego en 50, y luego en 60. La tangente del incremento de la plusvalía que se estaba generando en Guadalajara en el 2015, 2016, estaba así. O sea, llegabas a un proyecto y al mes siguiente ya valía 20 o 30% más. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los proyectos? Se están aplanando, ¿no? Que eso yo creo que lograría evitar un colapso en una burbuja. O sea, hoy en día vas a un proyecto y a lo mejor al próximo mes pues está incrementado el precio, pero muy ligeramente, no un 20 o un 30%. La parte de la inteligencia artificial, y a mí lo primero que me sorprendió y lo primero que pensé, hace 3 meses que de repente empezó a salir por todos lados, dije, las agencias de mercadotecnia ya no tienen nada que trabajar. Me meto a la inteligencia artificial y ahorita hay simuladores donde le pides, vi un simulador que decía, quiero un tren color dorado con un signo de pesos en el frente, a todo vapor, le metías esos datos y pum, te hacía un gráfico. Ya, ¿para qué quieres a la agencia de mercadotecnia para que te haga un logotipo? Lo que está pasando, por ejemplo, con las agencias de mercadotecnia, están utilizando la inteligencia artificial. Por
por ejemplo, para ya no tener que contratar una modelo, un fotógrafo y llevarlos al campo y que cueste carísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Sí va a abaratar ciertos servicios porque se van a volver más prácticos. A mí lo que me tenía pendiente es, decía, oye, yo tengo 80 personas de agentes inmobiliarios en la empresa. Si entra la inteligencia artificial, pues ya, ya nos quedamos sin chamba, ¿no? O incluso el desarrollador contrata una máquina, ya no pago los 4, 5 o 8% que pagan en playa y que la máquina venda sola. Tenemos una gran característica en México. Necesitamos el factor humano. El factor humano para el cliente hoy en día es determinante. Hoy en día un cliente podría meterse en los portales que tenemos, autocotizarse, autopagar y automandarnos sus documentos para hacerle un contrato. 0 personas. Porque no hay cultura y no hay certidumbre en la compra de bienes raíces. Y como estás hablando de propiedades, pues por lo menos arriba, hablamos de una vivienda intraurbana de 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos, no compra la gente 2 millones y medio de pesos por internet. Quieren ir, y yo tengo la experiencia, y ojalá que eso nos ayude a la inteligencia artificial. Cuando vendemos una unidad, vienen cerca de 5 personas a terminar de explicarles lo que ya les habíamos explicado en una primera reunión. ¿Por qué? Porque el cliente viene con su abogado, con su arquitecto, con su ingeniero, con el dentista y con su mamá. Y llegas a esas juntas y dices, ¿y por qué tanta gente? No, pues es que vienen todos ellos a que nos convenzas. Cuando la inteligencia artificial logra entender al mexicano que hay riesgo, que hay incertidumbre y que tiene que asegurarse que compre, ahí creo que nos tenemos que empezar a preocupar. Para que pase eso, creo que todavía tenemos mucho trancho y creo que otra vez la inteligencia artificial nos va a ayudar. O sea, nos va a ayudar a que un asesor inmobiliario que explica 17 veces un proyecto en un día, pues no se desgaste. Que la inteligencia artificial le conteste las 17 veces a 17 diferentes clientes con números, con veracidad, con certidumbre, con realmente cómo está el proyecto, y que ese lead, ¿no?, que ya lo precalificó la inteligencia artificial, ya no lo pase a nosotros calificado, ya realmente para que esa parte del factor humano termine de cerrar. Entonces yo creo que, pues como el internet, como dijo Pablo, pues a lo mejor ya le tenemos pánico al internet y cómo se usa. Hoy en día sin internet no podemos vivir, ¿no? ¿Dónde está Héctor? Sí, buenas noches, jóvenes y profesores, felicidades a los panelistas. Mi pregunta va enfocada precisamente a cómo resolver el problema del agua ante el crecimiento y desarrollo de vivienda vertical, debido pues a que en algunos casos se presenta ese tipo de problemática y además de que digan. Yo tengo un pinche loco que me ha enseñado muchas cosas. Lo contraté a clases privadas de finanzas de real estate y ahí he dado varios de los diplomados, pero me dio clases particulares porque no sabía sumar ni estar bien. Ese sí es un verdadero problema. Ahora se está todo que se inteligencia artificial, pues mejor hay que usarlo, pero el problema del agua y Guadalajara sí es un tema. Yo he escuchado al gobernador que dice que para que a lo mejor niega el tema de la inseguridad, el problema principal de la ciudad es el agua. Entonces pues, necesitamos una mejor alianza con el gobierno federal para que nos haga la presa para el segundo ducto a Chapala, que los aguacateros no deforesten el bosque, que siga lloviendo y que haya dinero como hay en la capital para infraestructura, pero eso sí es problema de verdad. Bueno, ¿Ya? Vamos a terminar ahí. Por favor, un aplauso a través de los presentadores. Es muy difícil que no nos presenten a los presentadores. Ahorita vamos a pasar a, digamos, el tema comercial. Vamos a hacer un pequeño video muy breve y ahorita continuamos ya con el contenido. Muchas gracias. Gracias.